Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. En este tutorial se explicará un segundo ejercicio del balanceo por ion-electrón en medio básico. Antes de iniciar este ejercicio, los invitamos a que visiten en esta tarjeta el enlace del ejercicio número 1 del balanceo por ion-electrón en medio básico. En primer lugar, se colocan los números de oxidación totales y por átomo de los elementos. En el sulfato de cromo tenemos que el azufre trabaja con número de oxidación más 6 por átomo y el oxígeno por átomo con número de oxidación menos 2. Sacamos los números de oxidación total de estos dos elementos y queda 3 átomos de azufre por 6 da más 18 y de los oxígenos 3 por 4, 12 oxígenos multiplicado por menos 2 da menos 24. Para que esta suma algebraica de los números de oxidación total dé 0, el cromo debe trabajar con número de oxidación más 6, más 18 más 6 más 24, menos 24, 0. Este más 6 corresponde a 2 átomos de cromo. Se divide el más 6 por 2 átomos, quedando que cada átomo de cromo tendrá número de oxidación más 3. Estos son los números de oxidación por átomo y estos son los números de oxidación totales. Para el hidróxido de potasio, el potasio, por ser elemento del grupo 1, trabaja con número de oxidación más 1, el oxígeno con menos 2 y el hidrógeno con más 1. La suma algebraica da 0. Para el clorato de potasio, el potasio con número de oxidación más 1 por átomo y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Para sacar los números de oxidación totales, multiplicamos 1 por más 1 más 1 y 3 por menos 2 menos 6. Para que esta suma algebraica dé 0, el cloro debe trabajar con número de oxidación más 5. Más 5 dividido por un átomo da más 5. Números de oxidación totales y números de oxidación por átomo. Para el cromato de potasio, el potasio con más 1 y el oxígeno con menos 2. Números de oxidación totales: 2 por más 1 más 2 y 4 por menos 2 menos 8. Para que esta suma de números de oxidación dé 0, el cromo debe trabajar con número de oxidación más 6. Más 6 más 2 más 8 menos 8, 0. En el cloruro de potasio, el potasio con número de oxidación más 1 y el cloro con número de oxidación menos 1. En el sulfato de potasio, potasio con más 1, oxígeno con menos 2 por átomo. Si multiplicamos estos valores, 2 por más 1 más 2 y 4 por menos 2 menos 8. El azufre debe tener número de oxidación más 6. Más 6 más 2 más 8 menos 8, 0. Y este 6 corresponde a un solo átomo de azufre. El número parcial también será de más 6. Para el agua, los números de oxidación parciales son más 1 y menos 2. 2 por más 1 nos da más 2 y 1 por menos 2, menos 2. Suma algebraica 0. Esta ecuación se puede balancear por ion-electrón debido a que en ella se originan transferencia de electrones. Observemos que en el caso del cromo, al pasar de producto a reactivo, cambia su número de oxidación de más 3 a más 6. Se oxida, o sea que pierde 3 electrones. También recibe el nombre de agente reductor. Mientras que el cloro, al pasar de reactivo a producto, cambia su número de oxidación de más 5 a menos 1. Se reduce, ganando un total de 6 electrones, o sea que es agente oxidante. En la ecuación apreciamos que aparece en los reactivos un hidróxido o base. Por tal motivo, se cumple la regla para que esta reacción pueda ser balanceada por ion-electrón en medio básico. En esta tarjeta
aparecen los enlaces de los tutoriales sobre el concepto de oxidación y reducción y también el del balanceo por óxido-reducción. En segundo lugar, seleccionan los átomos de los elementos que se oxidan y reducen y se realiza la disociación de los compuestos que la conforman. Observemos la ecuación y tenemos aquí marcados los átomos que se oxidaron y los átomos que se redujeron, con sus respectivos números de oxidación. Realizamos la disociación de los compuestos donde están estos elementos. En el caso del sulfato de cromo, que es una sal derivada de oxácido u oxisal, los cromos se separan o disocian al disolverse en agua de los radicales sulfato. Cada cromo cede 3 electrones, quedando los dos iones cromo con 3 cargas positivas cada uno, y los 3 radicales sulfato quedan con 2 cargas negativas cada uno. Observemos que en esta disociación el número de cargas es igual. 2 por más 3 igual a 6 cargas positivas y 3 por menos 2 igual a 6 cargas negativas. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre disociación de compuestos inorgánicos. Continuamos con la disociación del clorato de potasio, en donde el potasio se separa del radical clorato. El potasio cede un electrón, queda como ion catión con una carga positiva. Y el radical clorato, al ganar ese electrón, queda como ion anión con una carga negativa. La disociación del cromato de potasio, el metal potasio se separa del radical cromato, quedando los dos iones potasio, cada uno con una carga positiva. Y el radical cromato, al ganar 2 electrones de los 2 potasios, queda con 2 cargas negativas. En el caso del cloruro de potasio, se separan el potasio del ion cloruro. El potasio pierde un electrón, queda como catión con una carga positiva y el anión cloruro con una carga negativa. En tercer lugar, se grafican las semireacciones de los átomos que se oxidaron y redujeron y se balancean los átomos. La primera semireacción está constituida por los iones que se oxidaron. En este caso, los dos iones cromo con 3 cargas positivas y en los productos el radical cromato con 2 cargas negativas. La segunda semireacción estará conformada por el ion clorato y el ion cloruro. Se deben balancear los átomos. Aquí apreciamos que en el catión cromo aparecen 2, mientras que en los productos, en el radical cromato, hay un solo cromo. Se balancean los cromos, por tal motivo, acá se multiplica por 2, quedando 2 cromos en reactivos y 2 cromos en productos. En esta semireacción, los cloros están balanceados, uno en reactivos y uno en productos. En cuarto lugar, en cada semireacción se agrega agua en el lado donde hay mayor cantidad de oxígeno. El número de moléculas de agua es igual a la diferencia de los oxígenos entre los dos miembros de la ecuación. En la primera semireacción apreciamos que en reactivos no hay oxígenos y en productos hay 2 por 4, 8 oxígenos. La diferencia de oxígenos es 8 en productos menos 0 en reactivos da 8. Por tal razón se agregan 8 moléculas de agua. En esta semireacción, en reactivos hay 3 oxígenos y en productos 0. Como la diferencia es de 3 oxígenos, en este campo de los reactivos se agregan 3 moléculas de agua. En el quinto paso, en las semireacciones se balancean los hidrógenos con iones OH-.
En la primera semirreacción encontramos que en los productos hay un total de 8 por 2, 16 hidrógenos. Agregamos en los reactivos 16 iones OH-. 16 por un hidrógeno, 16 hidrógenos en reactivos y 8 por 2, 16 hidrógenos en productos. En la segunda semirreacción, en reactivos hay 3 por 2, 6 hidrógenos. Se agregan en los productos 6 iones OH- y quedan balanceados los hidrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos en reactivos y 6 por 1, 6 hidrógenos en productos. En sexto lugar, en cada semirreacción se balancean las cargas de los iones con electrones. Analicemos la primera semirreacción. En reactivos hay un total de 16 por 1, 16 cargas negativas y 2 por 3, 6 cargas positivas. 16 cargas negativas menos 6 cargas positivas queda en reactivos 10 cargas negativas, mientras que en los productos hay 2 por menos 2, 4 cargas negativas. Como en reactivos el balance es de 10 cargas negativas y en productos es de 4 cargas negativas, para igualar en productos se agregan 6 cargas negativas, o sea, 6 electrones. 2 por 2, 4, más 6, 10 cargas negativas en productos. Y en reactivos, 2 por 3, 6 cargas positivas, que se le restan a las 16 cargas negativas, quedando en reactivos también 10 cargas negativas. En la segunda semirreacción, en reactivos tenemos 1 por 1 una carga negativa. En productos tenemos una carga negativa más 6 cargas negativas, un total de 7 cargas negativas. Para equilibrar, en reactivos agregamos 6 cargas negativas o 6 electrones, quedando 6 y 1, 7 cargas negativas en reactivos y 7 cargas negativas en productos. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial del balanceo de ecuaciones por ion-electrón en medio ácido. El séptimo procedimiento consiste en que se multiplican las semirreacciones por valores que igualen el número de electrones y luego se suman. Como en estas dos semirreacciones el número de electrones son iguales, no hay necesidad de realizar ni multiplicación en la primera ni en la segunda semirreacción. Procedemos a sumar estas dos semirreacciones. Empezamos en el campo de los reactivos. 16 grupos OH más los dos radicales cromo. Colocamos los dos radicales cromato más los 8 moles de agua más los 6 electrones. Posteriormente sumamos en reactivos los 6 electrones más las 3 moles de agua más 1 mol del radical clorato. Y en productos sumamos el ion cloruro más los 6 grupos OH. Aquí quedaron sumadas las dos semirreacciones. Como esta ecuación es similar a una ecuación algebraica, podemos hacer las siguientes operaciones. En el campo de los reactivos tenemos 16 iones OH- y en el de los productos 6 iones OH-. Al hacer la resta entre estas dos cantidades nos da 10 iones OH- en el campo de los reactivos. Al realizar la operación entre los electrones, 6 electrones en reactivos y 6 electrones en productos se eliminan. Al realizar la operación entre 3 moles de agua en reactivos y 8 moles de agua en productos, 8 menos 3, 5 moles de agua en los productos. Luego se colocan los demás iones, el ion cromo, el radical clorato,
En productos, los 2 moles del radical cromato y 1 mol del ion cloruro. Esta es la ecuación iónica completamente balanceada. Como punto final, se completa la ecuación con los iones que no intervinieron en el balanceo y se le colocan los coeficientes respectivos. El ion OH- estaba unido al catión potasio en la ecuación inicial. Los 2 cationes cromo estaban unidos a los 3 radicales sulfatos. El radical clorato estaba unido al potasio. En los productos, el radical cromato estaba unido a los 2 cationes potasio. El ion cloruro estaba unido al potasio. Aquí aparece el sulfato de potasio que estaba en la ecuación que nos entregaron para balancear, pero que no fue utilizado durante el balanceo por ion electrón. La ecuación inicial también contenía agua. A continuación, le colocamos los coeficientes que corresponden a cada uno de los componentes de la ecuación iónica. En el caso de los iones OH-, el 10 se coloca como coeficiente al hidróxido de potasio. El ion cromo tiene aquí como coeficiente 1. Ese 1 corresponde a este compuesto. El radical clorato tiene como coeficiente 1. Corresponde ese 1 a este compuesto. Este 2 del radical cromato se le coloca al cromato de potasio. Como el ion cloruro tiene como coeficiente 1, aquí también tendrá coeficiente 1. En la ecuación iónica, el agua tiene como coeficiente 5, que también se coloca aquí en esta ecuación molecular. Finalmente, balanceamos el azufre de este compuesto que no intervino durante el balanceo de la ecuación. En producto hay un azufre y en reactivo hay 3 azufres. Colocamos este 3 como coeficiente en este compuesto y nos quedan 3 por 1, 3 azufres en productos y 3 por 1, 3 azufres en reactivos. En esta forma, la ecuación ha quedado ya balanceada. Observemos, en el caso del cromo, 2 cromos en reactivos y 2 por 1, 2 cromos en productos. En el caso del azufre, 3 por 1, 3 azufres en reactivos y 3 por 1, 3 azufres en productos. Para el potasio, observamos en reactivos 10 más 1, 11 potasios en reactivos y 2 por 2, 4 más 1, 5 más 6, 11 potasios en productos. Para los cloros, tenemos en reactivos un cloro y en productos un cloro. Para los hidrógenos, en reactivos tenemos 10 por 1, 10 hidrógenos en reactivos y en productos 5 por 2, 10 hidrógenos en productos. Para los oxígenos, en reactivos tenemos un total de 4 por 3, 12, más 10, 22, más 3, 25 oxígenos en reactivos. 2 por 4, 8, más 3 por 4, 12. 8 más 12, 20, más 5, 25 oxígenos en productos. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com.